¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos arrancando Que Vuelvan las Ideas después de la marcha de las madres y realmente muy pero muy preocupados, ¿eh? Arrancamos el programa con suma preocupación respecto en general de lo que significa la autonomía de las universidades en la República Argentina. En un momento en que parece que todo se puede, que todo límite se puede correr, mejor dicho, no que todo se puede, que algunos creen que todo es posible, pasar por delante de todos los límites. La autonomía universitaria es una conquista que, como hemos visto en esa marcha del 23 de abril, atraviesa todos los sectores, porque está muy claro qué significa la universidad pública en la República Argentina y sobre todo una conquista que, insisto, atraviesa todo el arco político, pero quizá no todo el arco de la valoración democrática en la Argentina. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque como recién lo decía Carmen Arias, la presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, hoy el gobierno de Javier Milei decidió, en términos prácticos, la intervención de la Universidad de las Madres. ¿Por qué? Bueno, porque anuncia un proceso normalizador sobre algo que ya estaba normalizado. Porque la propia autonomía universitaria de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo ya había hecho ese proceso con Cristina Camaño como rectora de la universidad. Ahí estamos compartiendo en nuestra transmisión vía streaming, gracias a Reni Pérez Córdoba que nos pone al aire allí. Las Madres de Plaza de Mayo comunicamos que el gobierno fascista, negacionista, reivindicador de la dictadura genocida, dispuso la ilegal intervención de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Resistimos esta acción fraudulenta e ilegítima junto a toda la comunidad de nuestra universidad. El ejemplo de nuestros hijos nos guía. Su lucha nos llevó a crearla. La defenderemos como a su ejemplo. Bueno, hay que decir varias cosas. Quizá alguien nos está escuchando y dice, bueno, pero ¿qué es esto de la Universidad de las Madres? ¿De dónde sale? ¿De qué capricho? Esto tiene una historia que hay que poner arriba de la mesa una y otra vez. Las Madres de Plaza de Mayo en su momento decidieron que querían generar espacios de formación política, o mejor dicho, de formación de una enorme cantidad de carreras con una mirada, con una manera de ver el mundo que es la manera en que entienden las Madres de Plaza de Mayo al calor de las luchas de tantos años, de tantas décadas, de sus hijos, de sus hijas y de ellas. Por supuesto que en un momento eso fue al modo de las Madres de Plaza de Mayo, rompiendo estructuras, ahí sí, tirando para arriba los umbrales de lo que se decía que era posible. Ahora, en un momento determinado, un Congreso Nacional, es decir, la democracia argentina, la institucionalidad democrática argentina, tomó una decisión, por los consensos democráticos que otorga el Congreso Nacional, de que la Universidad Madre de Plaza de Mayo se transformaba en una universidad nacional. Y a partir de ese momento, la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo le corren todas las de la ley. Razón por la cual esta intervención tiene que ser denunciada de la misma manera que se denuncia y que se defiende la educación pública en el resto de las universidades nacionales. Ojo con la discriminación ideológica, ¿eh? Ojo con la discriminación política. Ojo que creer que el otro tiene derechos en tanto y en cuanto a mí me sirve o está pensando un país parecido al nuestro. Mucho cuidado con eso. Así amanecimos hoy, por eso la preocupación de las madres en la plaza y por supuesto toda nuestra atención puesta al servicio de lo que está pasando y lo que va a ocurrir en este sentido. Saludo al equipo. ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pablo, buenas tardes. Hola, Gaby Radiche, ¿cómo vamos? Hola, buenas tardes para todos. Bueno, muchos temas para charlar en la jornada de hoy. Nuestro programa, como habitualmente lo teníamos pensado, pero queremos arrancar de esta manera porque, bueno, son violencias que no vamos a naturalizar. Está en línea Gustavo Pons, vicerrector académico de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo. Gustavo, soy Pablo Caruso, con Néstor Restivo y Gaby Radiche. Saludamos en Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal, Pablo? Saludos a la audiencia. Gracias por el llamado y el acompañamiento
en estas instancias. Bueno, a ver, Gustavo, recién decíamos, es una universidad nacional. La autonomía de las universidades en la Argentina recorre todo el arco político dentro de la democracia. Está muy en claro que la sociedad se para de mano frente a esto. Esto estuvo claro en la movilización del 23 de abril y decíamos, cuidado con la discriminación política, con la discriminación ideológica y con llevarse puestas cosas que tienen muchos años en nuestro país, ¿no? A ver, contanos qué es lo que pasó esta mañana, cuál es la situación actual, pensando en audiencias que no tienen tan en claro de qué se trata esto y por qué es tan grave. Vamos entonces con un raconto más o menos de los puntos críticos durante estos últimos tiempos, muy brevemente, pero para poder generar una línea en el tiempo. Digamos que todo este conflicto con el mundo universitario comienza ya por enero, en febrero, con la nueva gestión de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, donde al amparo de la ministra Sandra Petovelo, en febrero se dicta un acto administrativo, la resolución 45, que expresa algo así como poner en revisión las causales de creación de las 5 universidades creadas por el Poder Legislativo allá por noviembre de 2023. Estamos hablando de Delta, de Pilar, de Ezeiza, Río Tercero, y el paso del Instituto Universitario de Derechos Humanos, LIUDMA, a Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Una cosa de Gustavo, para que no quede ninguna duda, es el Congreso Nacional, es la institucionalidad democrática argentina la que establece el paso del instituto hacia una Universidad Nacional, de las madres como el resto que mencionaste. No hay otro camino que el del Poder Legislativo para crear una universidad. Como cualquier ley, digo, que se crea por ley, y como cualquier otra ley, digamos, todos tenemos muy en claro que no puede un acto del Poder Ejecutivo, mucho menos por una resolución, poner en crisis una ley nacional, digamos. Esto es algo que en general, digamos, en la escuela primaria, primer, segundo, tercer grado, digo, todos las estudiantes lo tienen muy en claro. Digo esto porque quizá algún trasnochado, alguna trasnochada dice, bueno, acá hay un grupo de personas muy arraigadas en la política que tuvieron el capricho de hacer una universidad nacional, se despertaron y lo hicieron de prepo. Esto no funciona así. Esto no funciona así, tiene recorridos institucionales en el marco del Poder Ejecutivo previo, del Ministerio de Educación, de entes autárquicos como es la CONIAU, donde hay todo un proceso, pero luego hay un poder político, obviamente, con la diversidad de tonalidades, ¿sí?, que existen en las cámaras, que por mayoría deciden avanzar hacia un proyecto concreto, ¿sí?, para, bueno, obviamente, multiplicar la oferta y la calidad universitaria a nivel nacional. En nuestro caso, ya veníamos con un recorrido, digamos, de alguna forma la universidad surge como universidad popular, creada por las Madres de Plaza de Mayo en el año 2014, se convierte en Instituto Nacional de Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo, hasta 2023, en que se transforma en Universidad Nacional. Esa decisión desoída por el ministerio a cargo de Sandra Petovelo, que dicta esta medida, obviamente controvertida judicialmente por las universidades, y que en la justicia muchas de ellas han tenido respuesta, declarando inconstitucional, obviamente. Claro. Y estamos hablando de un amparo que promovió la Universidad de Pilar, que ya tiene sentencia dictada, y una cautelar también por la Universidad de Delta, que declara inconstitucional esa intervención. ¿Y qué es lo que decide Gustavo hoy el gobierno? ¿Sí, qué tipo de intervención? ¿Por qué? Hoy genera un amparado también, o citando como antecedente esta resolución comentada, ¿sí?, emite Petovelo una resolución, la 542, que designa, ¿sí?, un funcionario como autoridad de la universidad, controvertiendo todo el proceso de normalización, de autonomía plena que cuenta la universidad, que como cualquier universidad, ¿no?, son sus propios claustros los que son llamados a asamblea, que designan una rectora, que en este caso es Cristina Camaño, ¿sí?, y desoyendo esta autonomía, ¿sí?, avasallándola, yendo más allá,
se genera una ilegal intervención sobre las autoridades propias y la vida institucional de una universidad. Esto nos retrotrae más de 100 años. Realmente resulta increíble que la comunidad esté viviendo esto y una señal de alarma para todo el sistema universitario. Bueno, eso te iba a preguntar, estamos charlando con Gustavo Pons, el vicerrector académico de la Universidad Nacional Madre de Plaza de Mayo. Aquí el Consejo Interuniversitario Nacional también tendría algo para decir, me imagino. Bueno, ahí son muchos los apoyos que van llegando minuto a minuto, esto es muy fresco y creemos que sí, que desde los distintos espacios, tanto del CIN como las universidades en particular, la preocupación va a estar sobre la mesa y bueno, nada, existirán espacios como para poder dar curso a esta situación, poder monitorearla y bueno, se existe la preocupación, ¿no?, sobre esta situación. Así que los llamados que estamos recibiendo obviamente son contundentes, creemos que en esa línea vamos a poder seguir avanzando, dando disputa, más allá de las estrategias judiciales que se imaginan ya se están implementando. Sí, claro. Bueno, Gustavo, estamos con toda nuestra atención puesta en el tema. Te mandamos un gran abrazo por hacernos estas aclaraciones para público general que quizá desconocen la letra fina, pero cuando vos en la Argentina decís autonomía universitaria avasallada, yo creo que se prenden muchas alarmas, porque alguien podrá decir, bueno, le tocó a otros, ¿no? O le toca a una organización como la Madre de Plaza de Mayo que piensa como piensa, no piensa como yo. Tocan a una, tocan a todas. Esto funciona así. Y la sociedad ya se manifestó un poco, ¿no? Respecto a qué lugar tiene la educación universitaria en nuestra idiosincrasia, en nuestra construcción como sociedad. La sociedad ya se expresó, ¿no? Y seguramente se va a seguir expresando en el mismo sentido. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Un gran abrazo, gracias. Gustavo Pons, vicerrector académico de la Universidad de las Madres, 4:30. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Ante la puesta en el aire, les dije, Reni Pérez Córdoba nos pone también al aire de streaming, operadora de streaming, nuestro canal de YouTube, pero también en Instagram y también estamos en Twitch. Chupate esa mandarina, Radiche. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Nico Lacaba nos coordina, Germán Marcos, Alejandro Aimú, Luis Pagini-Ger. Dios lo tenga en la gloria. ¡Ay, qué desgraciado! Nada. El próximo lunes ya estará. Che, qué mala persona que resultó tu socio acá, Luis. No, vos sabés que yo empiezo a entender alguna cosa. Se la vio venir, Luispa. No es bueno el arranque de River en el campeonato, en esta. Así que por eso está faltando. En el retome. Están fantasmeando con el técnico, me parece. Ayer fue 2-1 abajo con Godoy Cruz de Mendoza. Perdón, Nico. No, pero Nico, bueno, qué sé yo, no sé Nico si. la ve. Pará, el Luispa es jefe. Luispa es jefe, le digo, pues, che, es muy fuerte esto que estamos viendo, No, no sé, es un nada. momento nada más. Es un momento. No.
Es muy fuerte, me parece. Es muy fuerte. Bueno, aquí estamos en una jornada olímpica, porque en este momento están jugando los Pumas frente a Francia, cuartos de final de los Juegos Olímpicos. ¿Viste cómo son las disciplinas en los Juegos Olímpicos? Arrancan y ya casi que estás peleando por oro, ¿no? Estás peleando por una medalla porque todo va muy rápido. Además es un 7 de rugby que tiene otro desgaste. Así que les iremos contando. Empezó hace 4 minutitos frente a Francia. Argentina que está... Yo te digo, ayer Victoria Villarruel vuelve a subir, insiste con el asunto, vuelve a subir un tuit vinculado a Francia, Argentina, el deporte, etcétera, etcétera. Es como si estuviera haciendo a propósito, le está tironeando. El presidente ya está en... Sí, ya llegó. ¿Ya llegó? Sí, ya llegó y ya se encontró con unos cuantos afiches que dicen que es persona no grata en los Juegos Olímpicos. ¿Ah, sí? Sí, está plantificado en unos cuantos lugares emblemáticos, ¿no? Así de Francia. Bueno. Replicado en las redes también. Yo sé que le importa bastante poco estas cosas. Creo que, no sé, la verdad que no lo tengo tan en claro. Bueno, no, lo echaron a... Se cargaron a un subsecretario de Deportes por este asunto. Sí. Pero quiero decir, cuando hay try de Francia, quiero decir, vos te imaginás que el presidente en la inauguración, mañana se ve con Macron, va a tener una reunión bilateral con Macron, pero mañana es la inauguración de los Juegos Olímpicos 2:30 de la tarde, y ya les contamos que Karina Milei, su hermana, se coló en la inauguración. Me hizo dudar Néstor ayer, pero está confirmado que va a estar allí, un lugar que le corresponde. Ayer todavía, hasta que no corrigieron eso de que es un familiar, no sé cómo quedó la resolución que tomó el Comité Olímpico, no se sabía, pero bueno. ¿Y lo cambiaron por ¿Era Karina? para primera dama o para embajador? Los detalles, la cocina Karina. de cómo fue esa negociación. Capaz que ya históricamente fue así, la verdad que no lo sé, pero había dudas sobre no sobre su participación, sobre si ella podía ser o no acompañante. Bueno, ya desde ayer se sabe que sí puede estar. Así es. Alguien habrá dicho, es como si, no sé bien con la versión de explicación, pero va a estar. Está mal la traducción, acá dice que puedo ir, sí, ¿no? Como te vas a alargar así, tipo, bueno, voy yo de cara. No, de jetear, ¿no? El embajador argentino en Francia no debe estar muy contento. No, pobre, hizo bastante para la gestión y así es. quedó ahora afuera. Hizo mucho por la gestión para la reunión con Macron. Bueno, ¿se imaginan? Inauguración de los Juegos. No sé si mencionan a todos los presidentes que estaban, pero un abucheo en la inauguración de los Juegos Olímpicos es cosa brava. Si todo lo que se cargan las tintas, porque ya está claro que Victoria Villarruel y Karina Milei están tensando a sabiendas ese vínculo, esa relación. Ayer contó Pablo Ibáñez que no era necesario que fuera Karina Milei a pedirle disculpas al embajador, porque nadie había dicho nada hasta ese momento. Vos sabés mejor, Néstor, pero en general cuando un país sienta una ofensa en un país extranjero, lo que hace es llama consulta a su embajador, es otra la manera de canalizar una... Bueno, todo eso no se había conocido. Sí. Entonces, da la sensación, se saltea Mondino también, da la sensación que Karina Milei va, golpea la puerta de la embajada, cae con masita, como dijo Néstor. Como una sobreactuación, ¿no? Sobreactúa para exponerla a Villarruel. Nos mandamos esta, perdónennos, ¿no? Así estaba, llegó con así. macarons. Fuimos a la pelota. Mala nuestra, pero tuya, no, mala de ella. Mala de ella. Que es terrible. Se hace la buena, pero es mala. Se hace la buena, pero es vicepresidenta. Bueno, mucha atención, vamos a ver si tiene algún coletazo en todo el viaje de Milei a Francia. Vuelve el domingo, o vuelve en estos días, vuelve para estar el domingo en la apertura de la exposición rural, y ahí va a compartir palco con Victoria Villarruel. Dicen que Victoria Villarruel se va a quedar en la oficina del Senado, que va a ser perfil bajo, porque tampoco... Sí, que no va a aparecer en público hasta el domingo, ¿no? Es bicha, claro. Es bicha, sabe. El sábado juega Argentina, creo que con Irak. Correcto. ¿Va a estar el presidente en el estadio? Ahí también lo pueden silbar feo. Ah, te referías a eso. Y bueno, puede ser, no sé, no es de estar. No es de estar. El presidente se podría haber quedado en Estados Unidos para la final de la Copa América y no lo hizo. No le interesa el deporte. ¿Se acuerdan que estaba en Estados Unidos? No, sí le interesa el deporte, sí. El chef arquero. No, pero hay muchos deportistas que están compitiendo en los Juegos Olímpicos que no han recibido un apoyo. Es jodido Charlie Escalante. No, es jodido. Yo me acuerdo de arqueros de baja talla. Giorno, ¿te acordás? Gran arquero, Estudiante de La Plata, si no me equivoco, entre otros clubes. No me acuerdo. Sodero, arquero de River, también. En un momento que River andaba con mucho problema, ¿te acordás? Cambiaba, era Sodero y quién era el otro, iban cambiando, atajaba uno, Botella. atajaba el otro, le metía más.
No me acuerdo ahora. Así que no digas eso, Charlie. No digo. Igual me parece que uno de los temas que puede llegar a, más allá de los afiches de persona no grata y todo, no nos olvidemos de que los familiares de los desaparecidos franceses en Argentina hicieron una presentación, una carta que se tomaron el trabajo de hacer llegar a las autoridades en Francia. Entonces no sabemos si va a haber alguna repercusión. La carta es contundente, Francia no olvida y tiene que ver con la visita que hicieron los diputados libertarios a los genocidas en la cárcel de Seiza. Así es. Sí, son los familiares de acá y abogados de derechos humanos franceses, ¿no? Que ya se manifestaron por eso, justamente así, su nombre implicado en desaparición de muchas personas, entre ellas personas muy emblemáticas de nacionalidad francesa, como las monjas. Las dos monjas. Así es. Bueno, esto va a ocurrir. Ahora, podríamos seguir hablando de estas cosas que para mí son importantes. Alguien dice guarda, porque también es sumo, estás hablando todo el tiempo eso. Yo creo que ahí se está jugando poder, están pensando para adelante. Pero me quedo con un datito que acabo de leer, que me parece importante. Vamos a charlar sobre la caída de la actividad económica y todo lo que eso significa. Pero miren este dato, una noticia está publicada en este momento en Infobae, a partir de un dato que aporta Fernando Sabore, que es el referente de almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Hemos charlado bastante. Efectos de la caída del poder adquisitivo. Desde el 15 del mes, o sea, a partir del 15 de cada mes, la gente empieza a utilizar tarjeta de crédito para gastos corrientes, entre ellos alimentos. Es un problemón eso, porque es un gasto que vos tenés que repetir todos los meses y la tarjeta se va acumulando todo el tiempo. Sí, los números, así que yo miré en estos días, que bueno, estoy haciendo un poco más de actualidad de lo que me conviene, miraba que es más del 50% del endeudamiento de la gente que está endeudada con tarjeta de crédito, que es un alto porcentaje en toda la Argentina, más del 50% está endeudada por las compras en los supermercados. Después aparece, ya, suponte de un 53 a un 16%, segundo aparece el tema de uso de combustibles. O sea, es casi imposible pensar en que cuánto vas a sobrevivir, cuánto más si estás endeudándote para pagar esa deuda, etcétera. Es un ciclo bastante difícil de salir una vez que lo activas, ¿no? Y aparte, alimentos de primera necesidad. Estás hablando de un gustito, me compré un champagne. Bueno, mirá lo que dice Sabore. Explicó que los primeros 15 días del mes los clientes tienden a comprar marcas de primera línea y a utilizar dinero en efectivo, mientras que a partir del día 16 se observa un cambio significativo en el comportamiento del consumo. Del 1 al 15 o del 5 al 15, porque no todo el mundo cobra el primero, uno ve que el pago es efectivo, débito, QR, transferencia, sea dinero virtual o físico, el dinero está. Pero a partir del 15, el día 16, la gente empieza con el tema de la tarjeta de crédito. Muchos comportamientos, debido a que a mediados de mes muchos consumidores agotan sus ingresos, recurren a la tarjeta o a fiado. El cliente siempre es respetuoso, dice Sabore, y entra al negocio y pregunta, ¿puedo pagar con tarjeta de crédito? Y bueno, es como decir, o lo tomás o lo dejás. Y subraya la adaptabilidad de los comerciantes que han tenido que también aceptar eso, porque al comerciante se le difiere también el pago, digamos, ¿no? Sí, y pero lo hacen porque tienen que vender. Sin interés, porque si no, no venden. Eso te iba a decir, en los supermercados no hay interés, pero en todos los, hasta donde entiendo, casi todos los otros rubros del negocio, ni que hablar tiendas y demás, todos ya con interés hace bastante. Pero algunos por promo, están haciendo en 3 cuotas sin interés. Porque para si que no, no venden nada. Si no, no venden. Lo que están dejando es, ponen en riesgo cuando tienen que volver a comprar al que precio reabastecen o eventualmente márgenes de ganancia. Habló Eduardo Serenellini, el secretario de prensa, de alguna manera sobre esto. Le dice reacomodamiento del consumo. Javier Milei dice reacomodamiento de los precios relativos. Bueno, estamos hablando de esto, lo que Carlos Heller siempre nos dice, ¿relativo a qué? Y al salario. Se reacomodaron todos los precios en función de tu salario. Pero escuchen con atención lo que dice el secretario de prensa. Hoy hay un reacomodamiento, un reacomodamiento del consumo. Tal vez yo no podía pagar la medicina prepaga porque esto en casa pasó. Pero reacomodamiento, pero está para abajo el consumo, no, sí, no es que rebotó. Sí, es un reacomodamiento. Reacomodamiento quiere decir que lo que vos consumías el año pasado no lo podés consumir, tenés que comprar menos. Obvio. Claro, bueno, pero... Ahora, sí. Obvio. ¿Por qué? Porque es una realidad. La B corta, ¿dónde está? ¿Cuándo va a haber un consumo sincero, genuino? Primero, no soy economista, no te lo puedo responder. Y futurólogo menos.
Bueno, Eduardo Serenellini, no soy economista, pero de todas maneras me meto en un asunto que no sé, porque en realidad conceptualmente lo que entiendo es que vos tenías una prepaga que no podías pagar. Esto tiene que ver con lo que decía en aquel momento Javier González Fraga. ¿Y vos te creías que podías cambiar el celular, que te podías ir de viaje, que te podías comprar? ¿No? ¿Te hicieron creer que? Un aire acondicionado, ahora tampoco podés tener prepaga. Que está de la para mano, ricos. Está de la mano de la idea del plan platita, de la idea de que el gobierno en realidad hizo una fiesta, te invitó a la fiesta, pero vos no podías entrar a esa fiesta, pero el gobierno la hizo igual porque es demagogo. No, había otro modelo que creía que efectivamente podía ser más inclusivo y tener mejor distribución del ingreso. El ciudadano de a pie, el que no tiene plata porque no le alcanza para pagar la luz, el gas, el que le aumentaron los precios, el que se le devaluó su sueldo. ¿Cuándo viene el momento? No, yo creo que el momento va a venir lentamente a partir del año que viene, o sea, la reactivación, donde la vamos a disfrutar todos, viene el año que viene, pero esto es algo que es inevitable, Luis. Las cosas no se pueden hacer como uno querría, y menos después de 12 años donde se ha invertido mal, se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y se atrasaron el tipo de cambio, donde le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Eso no era normal. No era normal. González Fraga, año 2016, primer año de la gestión Mauricio Macri. Cualquier similitud no es pura coincidencia. Sí. Yo te digo... Igual agregan, ¿no? Porque esto es una barbaridad, pero Sí. ahora agregan la salud, o sea... Y ahora le agregan la por salud. eso es la salud. recargado, menemismo, macrismo recargado, todo es recargado. Salud, alimentos. Alimentos. No, es... Es decir, Sabore, que representa los almacenes, que es donde se da la mayor parte del consumo, el consumo de proximidad, te está diciendo que el mes termina el 15 y el secretario de prensa, que no entiende un carajo de economía, pero sí entiende y tiene muy en claro un concepto político, dice, y bueno, son reacomodamiento de precios porque por ahí tenías la prepaga que no tenías, tu cobertura de salud no era la que correspondía. Che, ¿y quién decide quién le corresponde a qué? A cada quien. ¿Quién decide hasta dónde tiene que alcanzar un salario medio? Porque si es un salario medio, prácticamente es la media el salario, el común denominador de la sociedad. Es decir, si vos estás diciendo que hay un salario medio que no te alcanza para todas esas cosas que este tipo te hacía creer que eran un lujo que no te correspondían por tu nivel de vida, por tu nivel de empleo, lo que está diciendo es que a la gran mayoría no le corresponde. Y esa es una decisión política. Porque vos después podés entender que alguien no tenga suficiente laburo y entonces tiene que empezar un plan económico que genere empleo. Ahí hay una discusión política. Pero muy distinto es establecer quién merece qué. Y esa es una decisión ideológica, es un tema ideológico. Y se toman decisiones para que eso ocurra o eventualmente para que eso no ocurra. Se le llama reacomodamiento de precios o reacomodamiento de los precios relativos. Que es la gran trampa conceptual bajo la que nos están diciendo que se ganaba mucho en la Argentina, que los salarios estaban demasiado altos en la Argentina, ¿no? Bueno, son temas importantes, son temas que, insisto, detrás de las peleas del gobierno por poder, que existen y son relevantes, de fondo hay una crisis económica, una recesión económica que no hay que olvidar, que va en línea con lo que estamos diciendo. Es una recesión económica planificada. ¿Por qué? Porque esa es la manera que entienden pueden bajar la inflación. Que los salarios de la gente, que la plata que la gente tenga en el bolsillo, mejor dicho, la que no tiene en el bolsillo, hace que se bajen los precios. ¿Cómo funciona? Te lo está explicando Sabore. La gente llega al 15 y se le acabó el mes. Los meses duran 15 días en la Argentina en este momento, para la gran mayoría de la gente. Y entonces, ¿qué hacen? Los que especularon, los que ponían los precios, pero también los bolicheros que bajan la rentabilidad y se preguntan todo el tiempo, che, ¿llego al mes que viene? Aguanto un poco más para ver si camina, porque cerrar me cuesta un montón. Pero no es que la estaban viviendo tampoco los bolicheros, ¿no? Bueno, bajo un cacho los precios, pero a riesgo de mi utilidad, a riesgo de saber si dentro de un mes, 2 meses yo voy a poder volver a abrir el boliche. Cierro el boliche, hay desempleo y todo esto es un círculo no virtuoso, es un círculo angustiante, triste, ominoso, oscuro, que termina generando que el presidente diga, ¡hurra! Vamos a llegar a la inflación del 2%. En un cementerio, papi. En un cementerio. Con gente sufriendo. Con gente muy castigada. Bueno, este es el plan. Yo por eso insisto, es el plan.
no nos comamos la curva de que en realidad otros gobiernos hicieron y nos hicieron creer que podíamos vivir mejor. Este es el plan, para que cierren los números, para que cierre el Excel. Y ese es el crimen político. Una sociedad adormecida, una dirigencia política que le cuesta salir de la derrota electoral que produjo una derrota política, pero de tanto en tanto observar estas cosas tal cual son nos vienen, por lo menos nos hacen pensar en que hay otra realidad posible, ¿no? Y no creer que esta es la única respuesta. 4:48. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Bueno, está en línea Florencia Cariñano. Florencia es diputada nacional en representación de la provincia de Santa Fe. Y hay se ha tomado una decisión que a mí me parece que es muy importante y queremos compartir con ustedes, que es tratar de recordarle a las agendas de los medios y de esa manera un sector de la sociedad, no al que sigue este tema de una manera muy comprometida y que sabe que eso fue un parteaguas en la vida democrática en la Argentina, pero sí a otro sector de la sociedad que se está llevando adelante un juicio por un intento de asesinato a una vicepresidenta de la Nación. Tiene que ver con el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Hay audiencias toda la semana, pero esto está absolutamente fuera de agenda, salvo en algunos medios y de manera muy excepcional. Florencia, ¿cómo estás? Soy Pablo Caruso con Néstor Restivo y Gabriela Radiche. En Que Vuelvan las Ideas saludamos. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, Florencia, por atendernos. Sabemos una agenda muy apretada. Pero queremos preguntarte cómo la política está viendo, o un sector de la política, diputada de Unión por la Patria, por si hacía falta mencionarlo, cómo están observando esta situación. Es decir, que se le da muy poca atención mediática a un juicio tan importante, aunque limitado, por cierto, ¿no? Y fíjate, lo que va un poco en consonancia con lo que venías hablando vos, ¿no? En este juicio que se está llevando a cabo todas las semanas, Cristina es víctima de un intento de asesinato, creo que hace muchísimos años, por lo menos como vos dijiste, fue un parteaguas de la vuelta a la democracia hasta ahora, y pocas veces en el mundo sucede esto. Lo vimos con Trump, donde sí se rasgaron las vestiduras Patricia Bullrich y Milei, donde hubo un intento de asesinato y todos lo condenamos, pero no pasó lo mismo cuando pasó lo de Cristina. Cierto. Pero sería indiferente si solamente Patricia Bullrich o Milei hubieran hecho eso. El problema acá es que esto es un pacto de impunidad con la justicia. Cuando decimos justicia hablamos de la jueza Capuchetti, jueza amiga de Ritondo, nombrada por el gobierno de Mauricio Macri, que ha decidido básicamente no investigar. Porque el juicio que se está llevando a cabo, y esto lo tenemos que tener todos muy en claro, es una gran mentira. Lo que han hecho con esta causa es dividirla en tantas partes, como pasó con la AMIA, para que al final no se termine investigando nada. Lo que estamos viendo en este juicio es que Sabac Montiel, que todos vimos que disparó el arma, de eso no queda duda, no nos cabe duda que quiso matar a Cristina. El problema, más allá de Sabac Montiel, es quién le pagó a Revolución Federal, a Sabac Montiel, para que haga eso. Porque está probado en la misma causa, y esto es lo que causa indignación, que estamos viviendo en una democracia, que estamos viviendo en un país convulsionado, donde nos rasgamos la vestidura y queremos saber quién intentó matar a Trump o qué pasó, pero acá tenemos una 2 veces presidenta y una ex vicepresidenta, varias veces senadora y diputada, que cuando escuchás los testimonios queda clarísimo. Digo, acá por lo menos uno de los autores intelectuales de esto fue Caputo Hermanos. Caputo, no sé si nos suena el apellido, ¿no? Caputo siempre está en el lado del mal. En este caso lo tenemos a Toto Caputo empobreciendo a los argentinos, pero también está Caputo Hermanos, el amigo Nicky, el amigo de la vida de Macri, que está probado que hubo transferencias a las cuentas de Jonathan Morel, un personaje también de estos grupos de odio que se generaron todo este tiempo antes de intentar matar a Cristina, donde de repente Jonathan Morel se puso a ver un tutorial de YouTube y se hizo carpintero. Y oh casualidad, la hermana de Caputo paseaba por Boulogne y vio una carpintería, y la empresa constructora más grande de la Argentina dijo, le voy a comprar unas mesitas de luz a esta carpintería inexistente. La verdad, narrado de esta manera, Florencia, narrado de esta manera es
Es increíble, ¿no? Es increíble. En cualquier serie de cualquier plataforma nadie lo haría porque no se animarían. Pero no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo el gerente de compras de Caputo Hermano, una de las constructoras más grandes de la Argentina, que encima de esas mesitas de luz de Boulogne fueron a parar a Neuquén supuestamente, ¿no? Y dice, mira, yo soy el gerente de Caputo Hermanos, declaró, la verdad es que yo me dedicaba a hacer las compras y es la primera vez que Rosana Caputo me dejó afuera de esto y ella sola compró estas mesitas de luz. De Jonathan Morel, que es Revolución Federal, que es parte del grupo de Sabac Montiel y Brenda Uriarte, y que fueron los que en uno de estos en Space, en Twitter, días antes hicieron una reunión que está todo grabado, diciendo cómo la iban a matar a Cristina, y sucedió. Y claro, acá no se investiga nada. Al mismo tiempo, todo esto, el modo en que intentaron asesinar a la ex vicepresidenta se estaba narrando, es exactamente igual al cómo lo venían conversando en distintos espacios Exactamente. virtuales. Pero esto no sería, ponerle, ya es terrible todo esto que estamos hablando, pero una de las cosas que a mí más me impactó de todo esto es saber que el teléfono de la persona, de Sabac Montiel, que le disparó a Cristina y que la quería muerta, tenía que ser peritado, claramente, ¿no? Tenían que abrirlo y ver los mensajes. Sí, claro. Claramente una persona, el asesino o el intento, el supuesto tipo que quiso asesinar a Cristina, tiene un teléfono. Ese teléfono vale oro, claramente, ¿no? Bueno, resulta que estaba guardado en el juzgado de la jueza Capuchetti, María Eugenia Capuchetti, y como habían intentado peritarlo y no habían podido lograr acceder a ese teléfono, la PCA tenía los mejores equipos para esto. Entonces se la traslada al teléfono, viste, cuando una cosa tiene una cadena de custodia, sí, ¿no? Claro. Y te van sellando sobre por sobre todo lo que lo van tocando, entonces vos sabés el último que lo agarró y lo abrís. Bueno, ¿sabés cómo llegó ese teléfono, ese celular a la PCA? El sobre roto, abierto, el teléfono abierto y roto. No había nada en el teléfono. Y no solo esto, sino que cuando se le pregunta a la jueza Capuchetti, ¿qué pasó? ¿Estaba en tu custodia esto? Ah, sí, mi jueza, mi custodia personal lo llevó, pero estaba abierto, sí, fui yo. ¿Y dónde está la jueza Capuchetti? ¿Echada, destituida por el Consejo de la Magistratura? No. Sigue siendo jueza. A ver, estamos charlando con Florencia Cariñano, diputada nacional por la provincia de Santa Fe. Siempre pienso, Florencia, trato de hacer el ejercicio que nos está escuchando algún sector de nuestra audiencia, bueno, que tiene dudas, que le faltan herramientas, que tiene prejuicios ideológicos incluso. Y me parece que con todas las cosas que estás narrando, de mínima deberían haberse investigado. Lo que estás contando, que todo esto no se investigó en asociación o vinculado con el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, porque alguien podría decir, bueno, quizá no hay una prueba contundente que vincule una cosa con la otra. Quienes más interesados deberían estar en despegarse un intento de asesinato o un intento de magnicidio son las personas que estamos comentando, digamos, ¿no? Y esto es lo que no ocurre, claro. Imagínate que a Milman lo escucharon en un bar decir, cuando la maten a Cristina yo voy a estar en la costa, se pidieron las cámaras del bar que está enfrente del Congreso, en Casablanca, en la esquina, él ingresó con sus dos secretarias, se demoró un montón en que la jueza finalmente acceda a pedir los teléfonos de esta persona, se comprobó que Milman había bajado efectivamente 2 días después a la costa, de la que quisieron matar a Cristina, y una de las secretarias que había estado ese día con Milman, a la cual Milman le dijo, cuando la maten yo voy a estar en la costa, declaró que la habían llevado a la fundación de Patricia Bullrich, y escuchá esto, un perito informático le borró durante 4 horas todo su teléfono a ella, a la otra secretaria y a Milman, para después entregarlo en la justicia. Y adivina qué, ese perito informático fue el perito informático de la última campaña del PRO. No solo eso, sino que ese perito informático es actualmente el director de sistemas del Ministerio de Seguridad, Bullrich, de la Nación. Decime si no había que por lo menos empezar a investigar esas causas. ¿Por qué Milman sigue siendo diputado? ¿Qué pasó con el teléfono? ¿Cómo puede ser que la ex secretaria de Milman declare que la llevaron a la fundación de Patricia Bullrich, le borraron el teléfono, que el que se lo borró hoy es director del sistema y la jueza no investiga nada? Pero cualquier persona de bien, utilizando el lenguaje del presidente, cualquier persona de bien, en el momento que se ve que alguien lo involucra con un intento de asesinato, Cristina, Macri, Milei, Alberto Fernández, ponele el nombre que quieras, de un presidente
presidente o un vicepresidente, lo primero que tiene que decir es revisame todo. Yo, por favor, si no tenés nada que ver. No quiero tenés nada que ver. Bueno, por supuesto. Si tenés que ver, claramente vas y entregás el teléfono que te lo borren y empezás con estas cosas espurias y claramente acá vemos entonces la conexión entre el Poder Judicial, la jueza Capuchetti, la Cámara de Casación, los jueces que fueron puestos ahí inconstitucionalmente por el gobierno de Mauricio Macri, que fueron Bruglia, uno de ellos, y que no los pudimos sacar en su momento, no se pudo lograr que se haga bien el nombramiento porque no correspondía. Digo, hay todo un andamiaje, que hay una cobertura, porque vos decís, todo esto que va a estar diciendo esta persona, ponele yo, ¿no? ¿Cómo es que nadie lo investiga? ¿Cómo nadie está viendo qué está haciendo esta jueza Capuchetti? Más cuando la jueza, otra más, porque no, como si fuese poco, sí. Un juez solamente puede cobrar por ser juez o alguna actividad académica. Bueno, no, la jueza Capuchetti tenía un contrato en el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires también. Como más vinculaciones necesitamos, en serio, más vinculaciones de todo esto que te estoy contando. Y la jueza sigue siendo jueza, no da explicaciones de por qué rompió la cadena de custodia del teléfono del tipo que quiso matar a Cristina, la vicepresidenta. No pasa nada. Florencia Gabriela Radiche te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, te quiero preguntar, seguramente no te sorprende, pero bueno, mencionaste recién la palabra cobertura vinculado a tapar, ¿no?, las cosas, pero hablo de la cobertura mediática, que probablemente no te sorprenda, pero ¿por qué ocurre esto que es tan grave y no tiene una réplica en los medios, como que no está a la altura de lo que estamos asistiendo, ni el juicio, ni la investigación, ni la no investigación de la jueza, ni la actuación de la jueza? ¿Por qué no se replica esto en los medios? En algunos medios sí, en muy pocos. Lo que pasa es que los demás, bueno, evidentemente no hay plata para algunas cosas, pero para pauta, para periodistas, para otras cosas, digo, sí, sucede, pasa, ¿no? Hay algunos periodistas que solamente hablan de lo que el gobierno quiere que hable. Y sobre todo, hay muchos medios que no quieren ver a Cristina víctima. Y en esto es una víctima, Cristina. Le guste a quien le guste, a la que trataron de matar es a Cristina Fernández de Kirchner. Y nadie quiere investigar, la justicia no quiere investigar, y el poder político tampoco se preocupa porque se investigue esto. Digo, yo no veo al radicalismo que se rasga las vestiduras por un montón de cosas, decir, en democracia, que tanto nos costó conseguir la democracia, tenemos que investigar quién trató de matar a una vicepresidenta, porque no les conviene nada, porque no quieren ver a Cristina víctima. Siempre, todo lo que se viene haciendo desde que Cristina es presidenta, es tratar de ensuciarla y de acusarla de chorra. Es eso. Y esta vez Cristina es víctima y va a ir a declarar como víctima, y eso no le gusta a los medios dominantes en la República Argentina. No les gusta que Cristina sea víctima. Tienen miedo a lo mejor que el pueblo recuerde lo bien que se vivía cuando Cristina era presidenta. Digo, quieren tapar todo esto porque la verdad, y esto siempre sucedió, ¿no? Siempre que se complica la cosa económicamente, vuelven con el tema de las causas de Cristina, con vialidad, con el memorándum. Ahora, cuando nosotros, por lo menos nuestro sector, nuestros votantes quieren saber qué pasó con Cristina, por qué alguien intentó matarla esa noche, quién estaba detrás, cuáles eran las motivaciones, quién financió a Sabac Montiel y a todos esos grupos de odiadores que estaban en las redes, bueno, ahí ya no importa tanto, ¿no? ¿Y por qué la jueza no investiga? También queremos saber. ¿Y quién es la jueza, no? Pongámonos a investigar quién es la jueza. Capuchetti, ¿quién la nombró? ¿Amiga de quién es? ¿Por qué tenía un contrato en el Ministerio de Seguridad? Eso es incompatible. ¿Por qué no tiene una sola denuncia la jueza en el Consejo de la Magistratura? Son cosas que, la verdad, son inentendibles. ¿Por qué no da respuesta, si estaba en su poder, de que ese teléfono, el más importante para investigar la conexión con el financiamiento, el de Sabac Montiel, se rompió la cadena de custodia y era responsabilidad de ella? El teléfono llegó vacío, roto, directamente a la PCA. La PCA no pudo hacer nada, lo vaciaron al teléfono. ¿Quién hizo eso? ¿Qué había dentro de ese teléfono? ¿A quién inculpaba? Porque tiene que ser muy poderoso para lograr que una jueza entregue una cadena de custodia totalmente rota y que no le pase nada a la jueza. Y que no pase nada en la República Argentina cuando pasa eso. Florencia, gracias por poder sintetizar en muy pocos minutos la profundidad de esta angustia, de esta preocupación, de estos interrogantes. No es habitual y creo que viene muy bien, no sin recordar que se están llevando adelante audiencias una vez por semana para enjuiciar
Juiciar a quienes actuaron en el hecho material, digamos, quienes apretaban el gatillo y quienes estaban alrededor de ese grupo, pero con todas estas ausencias que menciona Florencia. Un gran abrazo, gracias. Gracias, hasta luego. Florencia Cariñano, diputada nacional de Unión por la Patria, representando a la provincia de Santa Fe. Van a observar que hay una enorme cantidad de dirigentes y de espacios políticos del peronismo, del kirchnerismo, que han tomado una decisión política de salir a contarle a la sociedad: che, esto está pasando de esta manera y falta todo esto otro, en relación a un atentado que, insisto, se da de esta manera porque se llama Cristina Fernández de Kirchner, pero lo que ocurriría si hubiera sido la víctima Mauricio Macri, Javier Milei, Alberto Fernández o cualquier otro expresidente o presidenta, tendríamos la misma preocupación, porque se trata de la violencia que impera como para que a alguien se le ocurra esto, o eventualmente todo el sistema articulado de complicidades para llevar adelante una situación como esta. Que hubo una implementación deliberada de la violencia como manera de acumular política, yo no tengo la menor duda. Todo lo demás se tiene que investigar de mínima. Lo tremendo es que no se investigue. 5 y 3. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. La provincia de Buenos Aires amplía la cobertura de la tarifa social ante los aumentos impulsados por el gobierno nacional. Es automática para hogares con ingresos menores a 870.000 pesos. Seguimos garantizando un servicio esencial a más bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Un nuevo capítulo en el corazón de la Patagonia. Invertí en Trúa y Hilton Bariloche, un nuevo desarrollo de Argenway. Conoce más sobre real estate turístico ingresando a argenway.com. Siempre Soy sale a la calle. Este viernes desde las 10, Daniel Tonietti y su equipo en directo desde Tandil. Los esperamos a todos en Hipólito Yrigoyen 882. La radio sale a la calle. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Somos Radio AM530. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Recién me tomé el atrevimiento de decirle a Cecilia que está muy politizada. Que hoy día esas cosas ya se pasan por alto. Lo que vale es el talento. Y vos lo tenés y mucho. Entonces que dejes tú esa cosa tan politizada que tenés. Siempre hablas de política. En lugar de hablar de lo tuyo, de tu talento, de tus espectáculos que haces, siempre muy politizada, muy de izquierda, demasiado. Y eso no, eso pasó de moda totalmente. Como pasó de moda el comunismo, como pasó de moda el comunismo, tampoco me gusta la gente derecha. ¿Qué triste qué? Y qué triste digo que se digan esas cosas. Bueno, qué triste que digan así. Ya sé, están demasiado politizada, demasiado. Tengo pasado, pero no está pasado de moda. Está pasado de moda. No, perdón, no está pasado de moda. Tengo un marido desaparecido y no está pasado de moda. Que vuelvan las ideas. Eso pasó de moda totalmente, como pasó de moda el comunismo. Tengo un marido desaparecido y no está pasado de moda. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas.
notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Recuerdo, ¿eh? ¡Qué recuerdo! Bueno, a ver, ¿cómo ordenamos un poco esto? Justamente recién escuchábamos ese audio emblemático de Cecilia Rosetto, ¿no? Enfrentándose con ese coraje y con una entereza a un momento muy feo que le hizo pasar Mirta Legrand hace muchos años, ¿no? Cuando la condenaba por estar muy politizada. Y Cecilia decía, no está pasado de moda estar politizado. Tengo un marido desaparecido y no está pasado de moda. Bueno, me meto con alguien que también en su momento tuvo sus enfrentamientos. Tuvo un enfrentamiento histórico con una persecución, bueno, que también ha sido mostrada a lo largo de la vida de todos los que lo sucedieron y toda la historia que se recopiló a lo largo de la vida de Osvaldo Pugliese. De él estoy hablando. Una historia que, bueno, que a veces es muy fascinante escucharla de quienes, que yo me acuerdo que la escuché por Guillermito Fernández, contar eso de cómo fue el momento en que Perón le toma la mano y le dice, bueno, gracias por perdonarme, ¿no? Porque, bueno, había sido perseguido, inclusive también pasó en prisión algún fin de semana. La cosa es que Pugliese, que es un personaje emblemático del mundo del tango, es también un personaje, una persona que es muy recordada no solo por su obra, que es enorme, sino también por las acciones concretas de esto de estar muy politizado, esto de tener unas ideas muy claras sobre cómo se construye una comunidad. En el caso de él, una orquesta. El documental que se estrena hoy es 25 de julio, hoy se cumple un nuevo aniversario de su partida. El documental que estrena Maximiliano Acosta, que tiene que ver con el folclore, San Pugliese, así se llama, es una película que se puede ver en la sala 3 del Cine Gaumont desde hoy a las 7 de la tarde, con entradas que para los jubilados y pensionados y estudiantes están en 200 pesos, para el resto 400. Y la idea de este documental es retratar a través de distintas voces en las cuales vamos a poder ver a gente que participó de su maravillosa orquesta, gente vinculada a su familia, testimonio de su nieta, que es hermoso, Carla Pugliese, cuando cuenta, por ejemplo, dice: venía y estaba conmigo y me traía cosas, el abuelo, ¿no? Mi abuelo, y se la pasaba escribiendo hojas y hojas pentagramadas, sin instrumento. Dice, de repente yo lo llamaba al piano y ya tocaban y ahí se armaba algo. Cómo jugaba con ella, cómo lo recuerda su hija, que dice, bueno, con Perón tocar era difícil. El testimonio de Rodolfo Mederos es fascinante también. Digo, yo tomé algunos apuntes, ¿no? Para ver cómo mostraba esto de la colaboración. Entre varios músicos retratan lo que era Mederos, lo que era Osvaldo Pugliese en cuanto a los trabajadores. El respeto por pagarles al del músico de la orquesta, si no había podido ir porque estaba enfermo, cobraba igual. No es que no pudiste Organizado tocar. En cooperativa. Claro, por eso digo, estabas enfermo, no pudiste tocar, tomá, cobrás igual. Y a la vez, que es lo que dice Mederos, tenía un concepto de la formación cooperativa y del respeto por los pares, que él era el dueño, ¿no?, de la música, era el creador, pero cuando estaban creando entre todos, haciendo los arreglos, escuchaba mucho las ideas de todos podíamos opinar, todos podíamos nutrir la composición. Eso es maravilloso, eso Osvaldo Pugliese, tremendo personaje. Y después
después el documental realmente es muy hermoso. Sobre el final tiene un párrafo muy especial, con parte de la investigación vira hacia eso que hemos visto, que es muchos músicos cuando tienen alguna zozobra, alguna cuestión medio mufeti, qué sé yo, ¿qué es lo que se dice? Pugliese, Pugliese, Pugliese. Santo total. Hay una estampita. Así es. Que está contado por Alberto Muñoz y también por Carlitos Villalba, que es un gran productor, en su momento gran productor también del Festival de Cine de Mar del Plata, un hombre todoterreno, pero bueno, en su momento también un gran productor, que es el que manda, con ellos mandan a hacer las estampitas, porque las había visto en Brasil. Una cosa preciosa, ¿no? Que es una estampita que la tenemos muchos, la estampita del San Pugliese, pero que también, remite a protegernos para todos, no solo para los músicos. Comienza la oración a San Pugliese diciendo: protégenos de todo aquel que no escucha. Tan fuerte y tan simbólico. La verdad, si tienen un ratito, plata, son 400 pesos, 200 pesos. En el Gomón, ese cine que todavía es nuestro, de la comunidad, tiene la proyección hoy a las 7 de la tarde. San Pugliese, de Maxi Acosta. Una preciosura, una joyita, un ejemplo. Charlie Escalante, en la puesta en el aire, Nicolás Cava nos coordina. Bueno, arrancamos el programa diciéndoles que hay una enorme cantidad de títulos de agenda que tienen que ver con las disputas internas del gobierno. Villarruel, Milei, Karina Milei. Hay elementos también de lo financiero, de cuánto está el riesgo país, de cuánto está el dólar ilegal, de qué es lo que pasa con los bonos, con las acciones. Después hay una economía real, que es la que les mencionábamos, con niveles de recesión, de actividad económica muy, pero muy fuertes. Se estaba viendo la tapa de Hoy de Negocios, ahí la tenés, mirá, Néstor, chiquitito, ahí abajo, dice arriba, el título principal: la recesión se profundiza y la actividad industrial se contrae más del 11%. Son un par de consultoras que están elaborando indicadores fabriles. Está en línea Santiago Fraschina, es economista, es director de la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda. Y lo invitamos a charlar, o a que nos cuente en realidad, porque hace muy poquito compartió el último informe que elaboró el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, y marca, por ejemplo, que la industria manufacturera acumula una caída del 15,2% en los primeros 5 meses del año, números negativos en todos los sectores. En el mes de mayo, 6 de los 12 sectores se encuentran produciendo a menos de la mitad de su capacidad productiva. La industria textil de la más afectada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en un galpón donde hay 12 máquinas, hay 6 que tienen una lona arriba. Entre otras cosas, se habla bastante poco de lo que pasa en la economía real. Santiago, soy Pablo Caruso, estoy con Néstor Restivo y Gaby Radiche. Gracias por la espera, escuchando un poquito a Pugliese. Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Pablo? No, un gusto, la verdad, es un placer salir en tu programa. Bueno, muchas gracias, Santiago. A ver, ¿cuál es la realidad? Si tuvieras que explicárselo a audiencias que no están en el día a día, que por ahí no tienen contacto cotidiano con el sector industrial de nuestra economía, ¿cuál es la foto del momento? Bueno, sí, como bien dijiste vos, nosotros esta semana desde la carrera de Economía de la UNDAD sacamos ese informe que lo llamamos Industricidio, porque habíamos entró en la discusión cuando el INDEC sacó el EMAE, que es el de la producción general, sí, y mostraron ahí como que el primer dato de crecimiento y recuperación, y de que después salió en todos lados justamente de que cuando uno empezaba a mirar en forma sectorial qué estaba pasando en ese EMAE, se da cuenta que el único sector, o el sector más importante que explica ese crecimiento, es el sector agropecuario, y que después hacia abajo los sectores, inclusive más mano de obra intensiva, aquellos que terminan verdaderamente traccionando al conjunto de la economía, seguían mostrando datos fuertemente negativos, y que el crecimiento fuerte del sector agropecuario, hay dos cosas: uno tenía que ver obviamente con el año pasado, que es un año de sequía, y que un año
año con los peores índices para el sector agropecuario, pero que ese crecimiento del sector agropecuario además compensaba la caída de los otros sectores y por eso mostraban como algo positivo que el EMAE había crecido. Y algo que se venía sosteniendo desde el principio, el sector agropecuario iba a crecer, esté quien esté en el gobierno, porque se iba a comparar con un año muy negativo para ese sector, que fue el año pasado, con lo cual era solamente mostrar un crecimiento estadístico el del EMAE. Entonces, lo que nosotros quisimos mostrar justamente este informe, qué está pasando desde nuestra perspectiva con uno de los sectores más, para mí uno de los sectores, el sector más importante de la economía, que tiene que ver con el sector industrial. Y lo que estamos mostrando en ese informe es que justamente la industria y también la construcción, que es otro sector mano de obra intensivo, están mostrando está teniendo el peor golpe de los últimos años. En los primeros 5 meses, como bien vos dijiste vos, la caída acumulada de los sectores industriales fue del 15,2%. Pero además el dato es que ningún sector manufacturero mostró crecimiento a lo largo de estos meses, es decir, todos los sectores manufactureros que mide el INDEC mostraron caída en estos primeros 5 meses. Algunos sectores caída por arriba del 30%. Otros equipos, aparatos e instrumentos cayó un 34,8% en estos primeros 5 meses. Muebles y otras industrias manufactureras 33,3%. Después tenés minerales no metálicos y metálicos básicos cayó un 25,7%. Productos de metal, maquinarias y equipos estos 5 meses cayó un 24,9%. Bueno, y así cada uno de los textiles de los sectores industriales mostró fuertes caídas en estos primeros 5 meses. Por eso también la discusión que se libró con uno de sus ex asesores, Teddy Karadojian, Industria Textil, que fíjate vos, en los primeros 5 meses textiles, prenda de vestir, cuero y calzado cayó un 16%. Y cuando vos vas a la capacidad instalada, porque ¿cuál es el círculo vicioso que se empieza a generar? Bueno, no hay consumo, no hay venta, entonces se reduce la producción, y eso es lo que muestra los indicadores de la industria. Los sectores industriales dejan de utilizar máquinas, y ahí tiene que ver con la capacidad instalada, que ya llegó en mayo al 56,8%, estamos muy cerca del 50%, esto digo global, de la capacidad instalada, pero hay sectores industriales, el textil tiene una capacidad instalada del 41%. Digo, lo que está viendo Teddy Karadojian y los amigos de Teddy Karadojian, como dijo en la entrevista, es que claro, de las 10 máquinas, como bien vos explicaste, 6 máquinas, hoy la industria las tiene, están en la fábrica, pero no están produciendo porque obviamente no están vendiendo. De los 12 sectores que mide la capacidad instalada, 6 sectores están funcionando por debajo del 50% su capacidad instalada. La industria automotriz hoy tiene una capacidad instalada del 45,5%, industria que el año pasado vos veías que crecían las exportaciones de la industria textil, la inversión de la industria de la industria automotriz, la venta, la producción. Bueno, hoy tiene el 45,5% de la capacidad instalada, está funcionando en la industria automotriz, y por eso después tenés como el dato de hoy Bridgestone o toda la industria que está asociada a la industria automotriz, que están despidiendo y echando trabajadores. Obviamente el correlato de esto es el crecimiento de la desocupación. Por eso si el sector industrial sumado al sector de la construcción van a ser los 2 sectores más golpeados a lo largo del año, no es descabellado pensar en el corto plazo una desocupación que ya llegue a los 2 dígitos. Vos fíjate que el desempleo del primer trimestre, que es el dato que conocemos, primer trimestre que todavía no estaba repercutiendo fuerte en desocupación, todos estos datos negativos, ya teníamos un dato de 7,7%, o sea, un dato de crecimiento con respecto al año pasado. A ver, Santiago, y yo dije foto, en realidad es película ya. Yo dije foto de hoy, pero en realidad es una película, hay un devenir
que nos explica Santiago Frachín, economista y director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda, que me parece muy interesante para algunas preguntas que tenemos ganas de hacerte a partir de esta escena. Arranca Néstor. ¿Qué tal, Santiago? No, a ver, Argentina ya vivió con la dictadura en el plan Martínez Dios, con el macrismo, con el menemismo, situaciones así de destrucción, ¿no? De activos industriales, de capacidades, de sabiduría, de talleres, de desaparición de pymes, etcétera, etcétera. ¿Ves alguna distinción, algo distintivo en este proceso respecto de los otros, ya sea teniendo en cuenta el contexto regional, el contexto global, el perfil que tiene el gobierno actual y la oposición en cuanto a una alternativa viable? ¿Hay algo distinto a lo que ya vivimos, digo, para pensar cómo salimos de esta situación y qué daño y qué reparación puede haber en el futuro, ¿no? Sí, yo digo, a ver, nosotros también hace poco sacamos un libro para dar también una discusión que veníamos dando hace rato, que lo llamamos los 3 modelos económicos en disputa, porque lo que nosotros vemos que es cierto, esto lo que quiere reeditar Milei es un modelo neoliberal, lo que nosotros llamamos modelo neoliberal financiero, que la primera vez que se instaló en la Argentina fue en la dictadura militar con Martínez Dios, que es un modelo desindustrializador, con todo lo que eso implica en términos de empleo y sociales, y que lo que incentiva a los modelos neoliberales financieros la deuda y fuga de capitales. Obviamente le está faltando esa etapa, porque están tratando de ver cómo volver a reinstalar la fuga. Por eso su preocupación básica es liberalizar el cepo, que es lo primero que hizo Macri, porque Macri lo podía hacer porque el contexto era distinto, era un banco central con más dólares y además un país desendeudado. Milei quiere reeditar eso que también fue la dictadura, fue la convertibilidad que encara ese modelo neoliberal financiero, y por eso en Bariloche Milei lo llamó a los fugadores héroes nacionales. Están tratando de ver, y por eso Caputo es ministro de Economía, están tratando de ver Caputo que en 3 meses se fugó 15.000 millones de dólares, que fue en el gobierno de Macri, que fue el primer préstamo que le hizo el Banco Central. Están tratando de evitar eso, le está faltando los dólares necesarios para poder fugar, y en eso están desesperados, y en la batalla que están dando, y por eso prometieron liberalizar el cepo a mitad de año, están lejos de eso, ahora prometen a fin de año, porque su única promesa es que los grupos económicos locales, los bancos, puedan volver a fugar los dólares de la Argentina. Ese es el modelo neoliberal financiero, que ya lo vivimos, sabemos cuáles son sus consecuencias, y lo que nosotros decimos es que del otro lado, en términos políticos, hay que reconstruir un frente nacional, en términos, como se hizo en el 2019, en términos económicos. Lo que sí nosotros decimos en ese libro es, miren, del otro lado hay 2 modelos económicos que pueden estar juntos, que tienen que estar juntos. Es que los 2 modelos económicos apuntan a la industrialización de la economía nacional, y que eso comparten. La discusión después aparece entre lo que es el desarrollismo, que es yo quiero industria, quiero industrialización, pero que esa industrialización en el desarrollismo lo termina financiando la clase obrera con salarios bajos. El primero en reeditar el desarrollismo fue Frondizi con Frigerio, que la famosa frase de Frigerio es, bueno, las demandas sociales van a tener que ¿esperar a qué? A que se consolide el proceso de industrialización. El desarrollismo aspira a un efecto derrame del proceso de industrialización. Y esto significa, traducido desde nuestra perspectiva, en que el proceso de industrialización te lo termina financiando la clase obrera con salarios bajos. ¿Y el otro modelo? Y el otro modelo que nunca tuvo nombre, pero que nosotros lo llamamos, le pusimos modelo económico justicialista, pero nunca no tenía nombre, que nosotros lo marcamos del 46 al 55 de 2003-2015, que fue la discusión también entre Néstor Kirchner y Labaña, es que sea un proceso de industrialización que no lo termine financiando la clase obrera con salario bajo, y lo que decimos ahí es, la economía argentina tiene rentas extraordinarias, y bastante. Rentas extraordinarias son ganancias que generan algunos sectores que están por arriba de la ganancia normal,
y que no depende de la inversión de ese sector. Ejemplo, el sector La Pampa Húmeda tiene renta extraordinaria porque tiene la tierra más fértil del mundo y por lo tanto el costo de producción en esa tierra es baja. Y los precios internacionales y los precios se fijan en forma internacional por las tierras menos fértiles. Entonces, hay una ganancia extraordinaria por arriba de la normal que no depende de la inversión de ese mismo sector. Esta fue la diferencia o la discusión de política económica durante el gobierno de Alberto Fernández también. Y yo creo que sí, que justamente era esa discusión. Estoy convencido que sí. Porque además el desarrollismo te lleva a un problema social, que es el trabajador pobre, y te lleva a un problema político, porque ese trabajador que es pobre y no llega a fin de mes te va a terminar votando. Y entonces te genera un problema social y un problema político. Yo lo que digo es, el desarrollismo tiene que formar parte de un frente nacional, sí. Entre el desarrollismo y el neoliberalismo financiero, ¿qué elegís? El desarrollismo toda la vida, no, en eso no lo discuto yo. Pero la Argentina tuvo experiencias históricas y tiene la capacidad de que su proceso de industrialización no lo tenga que financiar la clase obrera. Si vos me decís, che, hay países como los tigres asiáticos que habría que analizar, ¿cuáles? Que no tienen rentas extraordinarias como tenemos nosotros, entonces decir, bueno, ahí es discutible si el proceso de industrialización lo tiene que financiar el obrero con salario bajo. Santiago, déjame hacerte una última pregunta. Estamos charlando con Santiago Fraschin, economista, director de la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda. Lanzaron un informe muy interesante que muestra cuál es la situación de la actividad industrial en la Argentina. Voy a agarrar un poco los argumentos de Milei. Recién se los escuchamos a Serenelini explicarlo, hablando de reacomodamiento de consumo, etcétera. Milei dice, bueno, lo que pasa es que la economía estaba sobrecalentada, producto de la demagogia del gobierno anterior, plan platita, etcétera, etcétera, pero estaban poniendo o estaban calentando la economía con recursos que no había y que eventualmente generaban inflación. Entonces ahora vos tenés una suerte de reacomodamiento de precios relativos, que es lo real. Esto es lo real, esto es para lo que da la economía argentina en este momento, y esto es lo que hay que hacer previo al rebote, previo a que se crezca de una manera más genuina, a que se crezca de verdad, no de una manera impostada como lo hacía el gobierno anterior. Frente a eso, ¿qué decís? No, que ahora están teniendo el principal problema que tiene la economía nacional, que es la restricción externa, porque obviamente, ojo, yo no digo que el desequilibrio fiscal tiene que ser, que no es un tema, no es un problema, que no hay que discutirlo, no estoy diciendo eso. Sí estoy diciendo es que ahora se están encontrando con el principal problema, que es justamente la restricción externa, que es siempre lo que nosotros sostuvimos. ¿Por qué? Y bueno, porque el mismo Fondo Monetario Internacional, hace 3 meses que no están acumulando reservas, la brecha se le fue al 50%, el sector agropecuario ve que el tipo de cambio está apreciado, por lo tanto no están liquidando, entonces intervienen en la brecha para bajar la brecha, porque la brecha genera expectativa de devaluación y entonces el campo no liquida. Ahora, si esa película sigue, ¿cuál es el resultado de esto? Una nueva devaluación. Y te pregunto, ¿qué va a pasar si hay una nueva devaluación en la Argentina con la inflación? Se va a acelerar de vuelta. Y vas a tener superávit fiscal financiero con los precios acelerándose de vuelta, con un proceso inflacionario, porque tuviste de vuelta un problema, una restricción externa y una falta de divisa. Con lo cual la pregunta es, ¿y entonces por qué están interviniendo en los mercados financieros si el único problema, supuestamente ellos, es el déficit fiscal? Y mi pregunta es, ¿por qué no liberalizan el cepo? El Banco Central deja de intervenir si el único problema que tiene la economía argentina es el superávit fiscal financiero. ¿Por qué no se animan a hacerlo? Porque saben que no tienen los dólares, que tienen faltante de dólares, y que si liberalizan el cepo en estas condiciones se le va a generar una devaluación de la moneda y una aceleración de la inflación. Y ahora, se le va a acelerar la inflación por la devaluación con superávit fiscal financiero. Entonces, ¿qué va a terminar demostrando el gobierno de Milei? Lo que sostenemos nosotros, que la principal causa de la inflación en la Argentina es la falta de divisas, es decir, la restricción externa. A ver, Santiago, te aprovechamos para algo que acaba de ocurrir. Salieron hace algunos momentos nada más indicadores respecto de salarios. Tuiteó Milei, pero tuiteó también el ministro de Economía. Lo estamos compartiendo en nuestro canal de streaming. Dice Caputo, evolución de distintos indicadores de salarios. En mayo el nivel general de salario subió 4% en términos reales. Y Milei se sube y dice, ¿vieron que les dije que iban a empezar a rebotar los salarios? Ahí estamos en la senda positiva, ahí está el retweet de Milei. Frente a esto, ¿qué decís?
¿Y por qué? La pregunta es, ¿y por qué están teniendo ese resultado? Porque están pisando el tipo de cambio. Es lo único. Están pisando el tipo de cambio. Porque obviamente, como pisan el tipo de cambio, y ahora además interviniendo el Banco Central con dólares en los mercados financieros para que no se le vaya la brecha, es que pueden bajar la inflación. ¿Sí? Y entonces están mostrando que los salarios están aumentando por arriba de la inflación. Pero no es por el superávit fiscal financiero. Es porque justamente están pisando el tipo de cambio y por lo tanto estabilizan los precios de los dólares y por lo tanto no se está recrudeciendo la inflación. Y por eso intervienen en la brecha cambiaria. Porque ¿qué les estaba generando la brecha cambiaria? Mayor expectativa de evaluación. ¿Y qué estaban viendo? Que esa expectativa de evaluación no solo estaba generando que el sector agropecuario no liquide los dólares que tendría que liquidar, sino que además se le estaban moviendo los precios por expectativa de evaluación. Por eso empiezan a intervenir con una noticia que anuncian un sábado en forma improvisada, empiezan a intervenir en los dólares financieros para bajar la brecha, no generar más expectativa de evaluación y justamente que esa expectativa no se traduzca a precio. Entonces vos decís, Santiago, el gobierno dice, hurra, sí, les dije, era como yo decía, ahí están subiendo los salarios, ahí tienen la recuperación. Es todo lo contrario a lo que ellos decían. Y vos lo que decís esto es insostenible. No solo insostenible, sino es todo lo contrario a lo que ellos decidan, porque se le empieza a contradecir con sus propios objetivos. ¿Cuáles son sus propios objetivos? Liberalizar el cepo y que no haya dólares financieros. Ahora, para que no se le vaya la brecha, ¿qué están vendiendo? Reserva del Banco Central. Mi pregunta es, entonces, con esta medida que hicieron para que no se le siga aumentando la brecha y no genere más expectativa de evaluación y no se le mueva los precios, ¿están más cerca o más lejos de su objetivo final? Más lejos, sí, porque tienen menos reservas para liberalizar el cepo. Sí. Entonces, mi pregunta es, obviamente esos datos están mostrando porque están haciendo todo lo contrario a lo que ellos dijeron y prometieron que iban a decir, que iban a hacer. Dijeron que iban a liberalizar el cepo en junio, estamos cada vez más lejos que liberalicen el cepo. Dijeron que los precios los fija el mercado, está el Banco Central interviniendo fuertemente en los mercados financieros, hasta el punto que declaran que el Banco Macro más o menos es un golpista, cuando el año pasado es el libre juego del mercado y los bancos pueden hacer y el mercado puede hacer lo que quiera. Ahora son golpistas. Bueno, están interviniendo fuertemente en los mercados financieros para que no se le vaya la expectativa de devaluación. Pueden mostrar esos datos supuestamente positivos, porque además la recuperación que muestran no recuperan la pérdida que tuvieron en los primeros meses, pero pueden mostrar esos datos porque están haciendo todo lo contrario a lo que dijeron que iban a hacer y porque además están cada vez más lejos de la promesa de liberalizar el cepo que una vez dijeron que iban a cumplir. Ahora en junio, y además fíjate, ¿qué pasa con el Ribo País y los bonos en dólares? Además de estar haciendo esto, le están bajando los bonos en dólares y le está subiendo el Ribo País, porque el acreedor, el bonista, ¿qué está diciendo? Che, no acumulaste reserva durante 3 meses, hace 3 meses que no está acumulando reserva y las reservas que tenés las estás utilizando para bajar la brecha, para no generar expectativa de evaluación, para que no se te vaya la inflación. ¿Con qué dólares me vas a pagar los bonos? Y el año pasado, que tenga una masa de vencimiento fenomenal, porque los vencimientos que tiene el año pasado son mucho mayores a los que tiene. ¿Con qué dólares los vas a pagar? Si además para hacer una reestructuración de deuda tu Ribo País tiene que estar cerca de 800 puntos y está en 1600. Santiago, clarísimo, realmente muy pero muy claro. Gracias, porque además cayó justo Santiago en la charla con Santiago con el dato de salarios, y recuerdo, si pueden acceder al informe que ha hecho la carrera de Economía de la Universidad de Avellaneda respecto al momento de la actividad industrial, bien vale la pena para graficar todo esto mientras tantas otras cosas van ocurriendo. Un gran abrazo, Santiago. Gracias a vos, Pablo, un gusto. Muchas gracias, igualmente. Santiago Fraschina, che, muy claro, Sí, muy claro. Muy claro, hay que seguirlo porque va, ¿no? Le gusta el tema, le gusta explicar el tema y que quede bien claro. Hay que seguirlo, pero me quedo con esta idea. Pueden mostrar estos números de alguna recuperación de los salarios, porque si vos ves la imagen, ahora sí, Reni, si querés, con el 4% de recuperación del promedio general de salarios siempre registrados, lo que estamos viendo es la L. Lo estamos viendo en nuestro canal de YouTube, pero se los cuento. Vienen todos los distintos tipos de salario, ¿no? El registrado, el RIPTE,
los que se van calculando el salario público, del empleo público, con una caída estrepitosa. Y ahora levantando un poquito, pero la forma que muestra es efectivamente una L, es decir, ese es el reacomodamiento de los precios relativos. Que bajaron los salarios, que para los empresarios son los costos, y te baja a un nivel del que nunca va a recuperar lo anterior. Claro, no es una B, no es una B corta, que sería una B más suave. Claro. Es una L cuyo palito de abajo es largo. Esa es la nueva, claro. Es la nueva normalidad. Es la nueva normalidad. Ahora, esa pequeña levantadita la pueden mostrar porque hicieron todo lo contrario a lo que dijeron que iban a hacer. Intervenir con dólares el tipo de cambio para que no se amplíe la brecha, para que no haya más inflación, para que no sigan cayendo los salarios a costa de la cantidad de dólares que pueden acumular para mostrar que van a pagar las deudas, etcétera, etcétera. Intervencionismo al palo. 5.36. Que vuelvan las ideas. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tarde intensa, con mucha charla en que vuelvan. Sí. Menos mal. Y nos queda todavía. Y lo que nos queda todavía, menos mal que no está Luispa. Menos mal que no está Luispa, si no estaríamos hablando de Voy sumando claro votos. que no está escuchando, mi querida amiga. No, está mirando el partido. Está mirando de vuelta el partido de ayer. Un gran abrazo a nuestro compañero. Y que venga con algo el lunes. El lunes no, el martes, Luispa. El martes. El lunes. No, el martes. Traete algo el martes, Luispa. Querido, yo soy el único que te defiende acá. Le mandamos un gran abrazo. Nuestro compañero está, esto es así. El que no está, cobra. ¿Qué va a hacer? Exacto. Bueno, Néstor, escuchá una cosa. ¿Sí? Vos que te gusta tanto la política internacional. A ver. Encontramos una analista de política internacional respecto de algo muy importante que se nos viene, son las elecciones en Venezuela. Este domingo. Te vamos a hacer escuchar algo respecto, un análisis respecto de Venezuela y su relación con el mundo. Y vos nos decís qué pensás, si estás de acuerdo o no, y la calidad del análisis. ¿Te parece bien? Dale nomás. Maduro no tiene chances de ganar. Si gana es con fraude. No hay forma de que gane sin fraude. El petróleo de Venezuela ya no es de interés para Estados Unidos porque se están rompiendo los pozos. Como han dejado socialistas, en vez de dejar ingenieros y dejar gente que sabe administrar los recursos, dejaron funcionarios de gobierno de izquierda, socialista, castrochavista. Entonces no pueden extraer el petróleo. Están, creo que, sacando 700 barriles diarios, una cosa así. Y ahora se encontraron tantas reservas de petróleo en Guyana que China, por ejemplo, está mirando Guyana. A China, Venezuela le debe $50.000 millones aproximadamente. Claro que China quiere cobrar, ¿no? Pero para eso necesitan un gobierno que ponga a trabajar el país. Entonces vos fíjate que, como decía un youtuber español, el candidato a presidente alternativo de Maduro podría ser una taza y le gana a Maduro. Este vaso le gana a Maduro. Bien, ahí está analista de estos tiempos, de política internacional, una mirada sobre las elecciones y el proceso venezolano. Néstor Restivo. Primero, no sé quién es, pero no me parece un analista. Un analista tiene otras categorías de pensamiento. Vos decime qué pensás, yo después te digo quién es. No, pero y además es falso. O sea, por ejemplo, asociar socialismo a una conducción del Estado, en este caso una empresa estratégica como es petrolera, que no pone ingenieros, es todo lo contrario. Justamente los países que tuvieron una nacionalización del petróleo, pienso en Petrobras, pienso en la misma PDVSA, más allá que pudo haber errores en la gestión, pienso en YPF, capacita a su personal. Lo que eso no pasa es cuando gobiernan los liberales y lo hacen funcionar como un negocio. Por ejemplo, Repsol era una empresa que no tenía nada que ver con el petróleo y se apoderó de YPF y fue un desastre. Y se hizo petrolera gracias al petróleo argentino. En España no tiene petróleo. Y así podría dar otros ejemplos. Es decir, esa mirada antisocialista en términos ideológicos no sirve para nada. No me parece una gran analista la persona que habló. Hoy un candidato político en Venezuela hace una taza y le gana a Maduro. Eso es una brutalidad. Por eso dije lo de analista. Por eso tendría que usar otras metáforas. Quizás sea profesora de música. No, no lo tengo claro. Lilia Lemoine. Claro. Me pareció, no estaba seguro, pero
Diputada nacional, che. Diputada nacional. Digamos, es ideología pura. Es su pensamiento, no estoy de acuerdo para nada. Muy bien. Bueno, están las elecciones. Tenemos otro testimonio para hacer escuchar a Néstor de las elecciones en Venezuela, ¿no? ¿Está bien? ¿Lo que digo? Sí. Dale, a ver. Venezolanos y especialmente a toda la comunidad internacional tenemos que estar más atentos que nunca. El señor Nicolás Maduro tiene que aceptar el resultado electoral. Los venezolanos están a punto de volver a votar por su libertad y no podemos permitir que no deje que se acrediten los testigos electorales que ha puesto Marina Corina Machado y el candidato a presidente, que vuelva a maniobrar con el sistema de información, que quiera preparar las condiciones para no respetar la voluntad del pueblo venezolano. Queridos venezolanos, es ahora o nunca. Bueno, ahora o nunca, dijo el expresidente Mauricio Macri respecto del proceso. Hay una fijación con Venezuela, ¿no? Si Venezuela fuese, voy a imitar a Galeano, un gran productor de rabanitos, no hubiese atención tan exacta de la derecha continental y Estados Unidos sobre lo que va a pasar este domingo. Ojalá se respete el resultado de un lado y del otro, pero hay una fijación con Venezuela que tienen los Macri, los Lemoyne, los Aznar, todo ese sector reaccionario de la política mundial y interamericana está obsesionada con Venezuela porque es un país muy rico, no solo en petróleo, en minerales, algunos estratégicos, en la vinculación que tiene con China, con Rusia, etcétera, etcétera. Y bueno, veremos lo que pasa el domingo. Me llama la atención que se va instalando la idea de que Maduro ya perdió. Bueno, que puede perder, ojo, le puede perder la elección. Pero es ¿no? lo que está haciendo la derecha para después, si llega a perder la derecha, decir que no fue una elección transparente, claro, a pesar de todos los observadores que hay, ¿no? Bien. Y si pasa lo contrario, bueno, se verá también cómo reacciona el gobierno de Maduro, también hay que ver eso. Se la banca, Néstor, le tirás con analista de política internacional y el tipo de primer orden, el tipo te contesta. Sí. No la conozco, pero disiento, dijo, muy bien. No la conozco, pero disiento. Muy bien, Néstor. 5:43. Somos Radio. AM530. Y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos Brasil y China, porque Brasil entra a la ruta. A ver, ¿cómo es? A la iniciativa de la Franja y la Ruta. De la Franja y la Ruta. Ya que hablábamos de Venezuela recién, ¿no? Y de nuestra América. Explica qué es la Franja de la Ruta. Hay una posibilidad muy cierta de que Brasil, así como hizo Argentina en su momento y así como hicieron numerosos países de todo el mundo, 20 y pico solo de América Latina, ingresen a la iniciativa de la Franja y la Ruta, que es una política muy importante, quizá la más importante de la política exterior china, que tiene que ver con muchas cosas, sería difícil resumirlo, pero con conectividad, con desarrollo, con infraestructura y también con geopolítica, ¿no? Y que Brasil y China, dos colosos de la economía global, uno de América Latina y otro del Asia, lleguen a ese acuerdo, me parece que es una noticia importante. Puede suceder antes de fin de año, cuando el presidente de China, Xi Jinping, visite Brasil por la reunión del G20 y por el 50 aniversario de la relación bilateral. Estamos en línea con Javier Badel. Javier es licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario y después de hacer máster, doctorado y postdoctorado en el exterior, hace muchos años es profesor en la Universidad Católica de Minas Gerais. Ahí dirige una especialización de posgrado sobre China, es investigador de Claxo. En agosto va a venir a la Argentina al Congreso de Estudios Chinos del IRI de la Universidad de La Plata y va a presentar su último libro, La expansión económica y geopolítica de China en el siglo XXI. Javier, Pablo Caruso, Néstor Restivo, Gaby Radiche, en Que Vuelvan las Ideas, saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, Pablo, Gaby y Néstor. Gracias, Javier. Muy buenas tardes. Pensemos siempre que del otro lado hay alguien escuchando que todavía cuesta entender que se trata de la Franja y la Ruta. ¿Cuál es la importancia, si se termina de concretar, de lo que recién anunciaba Néstor? Didácticamente, es una iniciativa, o algunos hablan de proyecto de China a partir del inicio del gobierno de Xi Jinping, ¿no? Una iniciativa para interconectividad, una nueva propuesta de globalización basada en infraestructura y en comercio. Ajá. Y que, claro, se lanza como un proyecto euroasiático, básicamente en Kazajistán e Indonesia. Pero en 2017 podríamos decir que se globaliza, ¿no? Se globaliza o se adquiere... Pero perdón, Javier, vos decís, sí, bueno, es un proyecto distinto de globalización basado en conectividad y en infraestructura. En interconectividad, exactamente. Y en inversión productiva proceso... y en inversiones masivas. Calcula que más de un trillón sería en inglés, en portugués, ¿no? ¿Y de qué manera se distingue el proceso de globalización que conocemos hasta acá? Bueno, en realidad hay una conjunción de factores. El proceso de globalización neoliberal que denomino es un proceso que nace en la década de 80 y que embarca en un proyecto hegemónico básicamente de Estados Unidos y de Occidente, ¿no? Con una receta muy conocida que ya la sufrimos y la estamos sufriendo ahora todavía, neoliberal, de abertura de capitales, abertura de básicamente más financierizada, sí, ¿no? Y involucra sobre todo una cuestión que está tapada en la idea de libertad económica, que es fundamentalmente aceptar ciegamente una receta preestablecida, ¿no? Económica, que es abertura unilateral por parte de los países, sobre todo periféricos, abertura de cuenta capital fundamentalmente, que es un dispositivo que los bancos centrales usan, básicamente, no pasa por los congresos, y abertura comercial como si eso automáticamente o en un corto, mediano plazo iría a traer beneficios económicos para un país. Básicamente se mostró que eso no lleva al desarrollo, que eso promueve desigualdad, etcétera, etcétera, y también lo están viviendo eso en el interior de sociedades occidentales, no es únicamente, es una receta para la periferia, pero también es un proyecto de una clase fundamentalmente liderada por los sectores financieros y bancarios, de esa clase capitalista global o élite o oligarquía global, como se quiera llamar.
el proyecto de China es bastante diferente porque él enfoca fundamentalmente en inversiones en infraestructura, en negociación, en supuestamente beneficios mutuos y no imposición y no intervención en los asuntos internos, no impone políticas para realizar acuerdos específicos. Entonces, en realidad es una iniciativa que es multilateral, inclusive aquí un poco con ironía para nosotros, pero el presidente Xi Jinping invitó al presidente Biden en San Francisco, hace poco tiempo, a participar del Belt and Road Initiative, de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Lógicamente que Estados Unidos no va a aceptar, por otras razones que daría para otra entrevista, ¿no?, de la relación China-Estados Unidos. Pero es básicamente un punto de conexión entre países emergentes y del sur global, ¿no? Si observamos la diversidad de inversiones en infraestructura, acaba de ser inaugurado hoy, creo que me llegó la noticia, un tren que llega del proyecto hasta Irán, una reconstrucción de ferrocarriles hasta Irán que va a facilitar el comercio con Irán y va a reducir los costos por la mitad si fuesen marítimos, ¿no? Entonces, bueno, América Latina entra en 2017 en el foro China-CELAC cuando el ministro Wang Yi, en aquel momento y hoy también es el ministro, con un interregno ahí, invita a todos los países de América Latina, ¿no? Javier, perdona, Néstor, te saluda. En ese sentido, casi toda América Latina ingresó, bueno, Brasil todavía no, México es otro país grande que está afuera por ahora. Brasil, ¿se espera que entonces a fin de año con alguna fórmula especial ingrese? Y en ese sentido, ¿cuál sería el impacto en nuestra región, que ya tiene proyectos? Hay un megapuerto en Perú que se está por inaugurar pronto. Nosotros en Argentina tenemos un parque solar que es el más grande de la región, y otros. En Brasil específicamente, ¿qué significaría ese ingreso y qué impacto tiene regional y globalmente? Mira, hay un punto que es poco explorado, y que tiene que ver fundamentalmente con el futuro del Belt and Road, de la iniciativa. La iniciativa es un proceso que está formándose. ¿Qué significa eso? Que va creando sus reglas a partir de un nuevo régimen de inversiones, de mediación de conflictos, etcétera, etcétera, que es incipiente todavía. Por eso, la importancia de 33 países de América Latina y el Caribe, más de 20 ya firmaron el memorándum, como dijiste, los grandes, solamente Argentina firmó recientemente, pero en el caso de Brasil sería fundamental porque Brasil es el único país que también está en el BRICS. Claro. Y tiene una participación muy grande. En un momento, inclusive en conversaciones con funcionarios de carrera del gobierno de Brasil, decían que no irían nunca a firmar esa iniciativa. Pero lo que estoy observando ahora es un cambio fundamentalmente del núcleo del presidente Lula, Celso Amorim, en el cual están negociando beneficios para Brasil, que quieren transferencia tecnológica, inversiones con transferencia tecnológica, para un proyecto de nueva industrialización que está llevando a cabo el gobierno de Lula. Con liderado interesante, porque es liderado por el vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin. O sea, que este acuerdo se engancharía un poco con el plan de neoindustrialización o de reindustrialización que tiene el gobierno. Y ahí, porque China no te va a imponer que firmes, pero te va a ir seduciendo. Por ejemplo, va a decir, bueno, el PAC, el nuevo plan de industrialización de Lula puede estar junto con las reglas del Belt and Road de la iniciativa. Y de ahí a firmar un memorándum, porque el memorándum de la Franja y la Ruta son 5 o 6 páginas, no son muchos. No es un acuerdo de páginas. Si uno observa, yo leí varios, el de Panamá, el de Italia también, que inclusive Italia es el único país que se retira de la iniciativa. El único que creo que conozco era el G7,
con mucha presión de los Estados Unidos, lógicamente, ¿no? Sí, es que digamos como un paraguas debajo del cual cada país puede incluir algún proyecto financiado por bancos chinos o por el Banco Asiático de Inversiones e Infraestructura. Exactamente. Ahora, sobre el plan de Lula de reindustrialización, Lula tiene dentro del armado de su gabinete, de su política, por las necesidades de alianza que tuvo, sectores más refractarios a esa idea, más neoliberales, si se quiere. ¿Qué posibilidades tiene Lula de avanzar en eso, en este caso asociado a China? Bueno, lo que yo observo es que la seducción de China abarca todos esos sectores. El sector, por ejemplo, de agronegocios, muy bolsonarista y liberal económico, está muy interesado con China. Inclusive el gran punto de desacuerdo entre el bolsonarismo y esos sectores vinculados al agronegocio, que son muy fuertes en el Congreso brasileño, ¿no? Los lobbies del agronegocio, los diputados vinculados al agronegocio, ellos tienen una relación que no quieren perder con China. Inclusive la cuestión de inversiones, se reflotó la gran inversión de ferrocarril para unificar el Atlántico con el Pacífico por Brasil y llegar a Perú, que unificaría, digamos, ligaría del Atlántico al Pacífico, pasando únicamente por dos países, y llegaría al puerto de Chancay, el mayor puerto del Pacífico construido por los chinos, que sería fundamentalmente ese nexo, ¿no?, de conexión que lógicamente favorecería todo ese sector de agronegocios. Entonces ellos no están en desacuerdo con esa. El problema es cómo, la táctica. Y lo que está haciendo Lula ahora es intentar sacar el máximo provecho de esta negociación. ¿Qué voy a ganar yo?, dijo Lula. Yo no quiero exportar únicamente agronegocios. Entonces ahí está. Claro, ahí yo te iba a hacer la última pregunta. Digo, si fuese solo un modelo extractivista, claro que no les serviría a nuestra región. ¿Pensás que un acuerdo de esa naturaleza que negocie Brasil de otra manera sí impactaría positivamente en el desarrollo regional? Con este proyecto puede impactar positivamente. O, lógicamente que mañana puede ganar un bolsonarista y hacer un programa más liberal estilo como en Argentina. Lo que pasa es que un ferrocarril que atraviesa el Pacífico es una gran herramienta para el desarrollo regional también. Claro. Lógicamente con todos los cuidados del medio ambiente, etcétera, etcétera, y no afectar los pueblos originarios, como hoy se tiene que pensar el desarrollo. Pero es una herramienta. Lógicamente que una herramienta puede servir para varios propósitos. Si no tenemos en claro, no se tiene en claro el proyecto de país, y parece que desde el Ministerio de Desarrollo sí tienen en claro eso, a pesar de las disputas internas que existen, inclusive algunos sectores que están vinculados al medio ambiente, etcétera, etcétera. Una cosa es preocuparse por el medio ambiente y los pueblos originarios, otra cosa es usar eso para frenar un proyecto de desarrollo. Son cosas diferentes y ahí hay muchas disputas internas. Bien. Pero parece que Brasil está decidido. Si uno me dice hay que apostar, no tengo bola de cristal, pero bueno, el presidente Xi Jinping supuestamente viene a reunión del G20 y va a tener reunión bilateral con el presidente Lula, ¿no? Eso por lo menos está en la agenda. Javier, muchísimas gracias. Se habla muy poco de estos temas, se lo explica muy poco también, salvo un que otro título. Tenerlo a Néstor aquí en el programa y la posibilidad de conversar con vos sobre estas cosas nos ayuda mucho. Un gran abrazo. Abrazo a ustedes, muchas gracias. Estoy a disposición para cuando quiera y a todos los oyentes también. Javier Badel, un especialista en relaciones internacionales, mucho más que eso, pero sobre todo en China y en esta nueva moda de globalización que propone China, con todas las cosas que nos explicó a través de la franja de la iniciativa de la franja y la ruta. De la franja y la Comúnmente ruta. Se la llama la nueva ruta de la seda. Néstor, se nos fue el programa. Hoy tuvimos muy intenso, muchas charlas. Déjame invitar para hoy a las 9 de la noche en el Centro Cultural de la Cooperación, en la Sala Pugliese. Hay un homenaje, hace un repertorio con Bozas, Freud y otros carnavales en las tertulias músico-analíticas, obras de Caetano Veloso, Chico Buarque, Cecilia Arellano. Tertulias músico-analíticas. Bozas, Freud y otros carnavales es a las 9 de la noche en la Sala Pugliese. Hoy más que nunca, Pugliese. Pago por ver. Vaya, 21 horas llega. ¿Qué tal? ¿Qué es esto?
Me encantaría. Te dicen, acuéstese, ¿qué hace? ¿Terapia? ¿Hace diván? Escuche y hable. Que acá, Vaya y sea lo feliz, escuchamos. Caruso. Muy bien. Bueno, nos estamos yendo. Gracias, Charlie Jalante. Gracias, Reni Pérez Córdoba. Nicola Cava, Germán Marcos, Alejandro Lemú. Néstor, hasta mañana. Hasta mañana. 4 de la tarde, Radiche, lo mismo. Hasta mañana. Pasen muy Chao, bien. Luca. Chao.